Televisa presenta. In 5, 4, 3, 2, 1. Ahí se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea. Bésame, como si el mundo se acabara después. Hola chicos, bienvenidos al video tutorial del método de Gomori. Yo soy Araceli. Yo soy Yanire. Y yo soy Claudia. Vamos a empezar con el video. Entonces vamos a mencionar el contenido que se va a llevar a cabo. Tenemos 4 capítulos y la bibliografía. El capítulo 1 habla de generalidades, el capítulo 2, método Gomori, el capítulo 3, ejemplo método Gomori y el capítulo 4, conversión de fracción a entero. Vamos a empezar con el capítulo 1, que son las generalidades. Entonces, podemos decir que hasta el momento hemos aprendido a resolver modelos de programación lineal por medio del método simplex y el dual simplex, donde los resultados que obteníamos podían ser cualquier número real, pero existen problemas que no aceptan como solución un número real. Vamos a poner un ejemplo. Pensemos en una empresa X que desea seleccionar el número de personal adecuado. En este caso no podemos seleccionar un personal y medio, o sea 1.5, porque estamos hablando de una persona que no se puede partir a la mitad. Es por esta razón o tipo de problemas que se han desarrollado algoritmos especiales para la búsqueda de soluciones enteras de modelos de programación lineal. Actualmente, los métodos más usados para resolver los modelos de la programación lineal entera son 2. El método de ramifica y acota, branch and bound, y el algoritmo de corte de Gomori. Entonces nos planteamos la siguiente pregunta de cuál de los dos métodos es mejor. No existe un método óptimo para saber cuál de los dos métodos es el mejor, si el de Gomori o el de ramifica y acota. Esto va a depender qué vayamos a usar, ya que al hacerlo en computadora el de ramifica y acota sería moroso porque requiere de muchas operaciones. En cambio el de Gomori o corte es más sencillo, pero no siempre converge a la solución óptima. Ahora vamos a pasar a la clasificación de los modelos de programación lineal entera. Tenemos 3. El primero son los puros. Esto es cuando todas las variables de decisión solo tienen sentido si toman valores enteros. Por ejemplo, si tenemos 3 variables, la primera es la cantidad a producir de taladros, la segunda es la cantidad a producir de caladoras y la tercera es la cantidad a producir de desarmadores, donde habrá una restricción necesaria que indique que sean enteros, ya que no se pueden producir una fracción de taladros o medios desarmadores. También tenemos los mixtos, cuando alguna de las variables de decisión pueden tomar los valores reales y solo un subconjunto está restringido a tomar valores enteros. Tenemos el ejemplo de que si tenemos 2 variables, la primera es el número de cajas de tornillos producidas y la segunda es la cantidad producida en kilogramos de clavos, donde la primera variable tomará números enteros y la segunda no, ya que es a granel porque son kilogramos. Y por último tenemos los binarios. Esto es cuando las variables de decisión solo pueden tomar 2 valores, por ejemplo verdadero o falso, que se representa con 0 o 1. La manera de formular un problema de programación lineal entera sigue los mismos pasos para formular un modelo de programación lineal estándar. Lo único que estos dos se diferencian es que todas o algunas de las variables de decisión están restringidas a tomar solo valores enteros. Capítulo 2. Método Gomori. ¿Por qué el nombre de Gomori? Se debe a su creador, Ralph Edward Gomori, quien nació
en Estados Unidos el 7 de mayo de 1299, en Brooklyn Heights, en la ciudad de Nueva York. Es más conocido por ser un hombre de negocios, autor, matemático, director y profesor de investigación. Él trabajó en IBM como investigador y ejecutivo. Sirvió en la Marina de los Estados Unidos y desde 1954 hasta 1957. Mientras estuvo en la Marina se dio cuenta que tenía un enfoque hacia las matemáticas aplicado a la investigación en operaciones. Entre sus logros matemáticos fueron fundadores contribuciones al campo de la programación entera, un área activa de investigación hasta nuestros días. Desarrolló los avances teóricos y computacionales de programaciones entera y el desarrollo de una forma eficiente de resolver problemas de plano de corte. Recibió en 1963 el premio de Lancaster por la Sociedad Americana de Investigación de Operaciones y publicó el libro Global Trade and Conflicting National Interest junto a más de 80 artículos sobre temas tanto matemáticos, económicos y científicos. Como mencionamos, Gomori fue el primer creador del algoritmo para resolver métodos de programación entera. El algoritmo de Gomori consiste en resolver el problema sin considerar las restricciones del carácter entero de las variables, y si la solución no es entera, añade restricciones adicionales que reducen el conjunto de soluciones del problema lineal continuo asociado, sin excluir ninguna solución entera, hasta encontrar una solución óptima que tenga valores enteros. Después de resolver la tabla del simplex, nos hacemos una pregunta. ¿Todos los números en la solución óptima son enteros? Si es así, la solución óptima del problema de programación entera serían que todos los resultados nos dan números enteros. Si no es así, creamos una nueva restricción y así hacemos la resolución del nuevo problema. Y con el resultado nos volvemos a hacer la pregunta, ¿todos los números en la solución óptima son enteros? Y así hasta que todos los números de la solución sean enteros. Al finalizar con las restricciones, hacemos el conjunto de restricciones de no negatividad con las variables x1 y x2 que tienen que ser mayor o igual a 0 y que pertenezcan a z. O el conjunto de restricciones igual de no negatividad con variables de x1 y x2 que sean mayor o igual a 0 y son enteros positivos. Es una condición que tienen que cumplir. Los pasos del método Gomori. Para hacer una sencilla resolución, vimos conveniente resolver en 10 pasos, que mi compañera le pasará a explicar detalladamente. En el capítulo 3 vamos a hablar del ejemplo del método Gomori. Vamos a hacerlo en Excel para que sea más fácil de comprenderlo. Vamos a hablar de la empresa Bellito, sociedad anónima que busca maximizar sus ganancias en bolivianos. Y ellos se dedican a producir collares, manillas y anillos y quieren saber cuántas unidades deben producir para poder maximizar sus ganancias. Ellos nos dan los precios, nos dan las restricciones y ya nosotros elaboramos la formulación, teniendo 3 variables de decisión, que la primera es el número de collares a producir, la segunda el número de manillas a producir y el tercero el número de anillos a producir. Y la función objetivo que vienen de la mano con los precios, que sería maximización Z de 2x1 más 10x2 más x3. Y las restricciones, que la primera es 5x1 más 2x2 más x3 menor o igual a 15, que son de las horas de elaboración. La restricción 2, 2x1 más 1x2 más 7x3 menor o igual a 20 de las horas de pegado. Y la restricción 3 de 1x1 más 3x2 más 2x3 menor o igual a 25 de las horas de secado. Aquí el problema nos dice que es un conjunto de restricciones de no negatividad donde las 3 variables de decisión deben ser mayores o igual a 0 y enteros positivos. Aquí nos especifica de que los valores que vayamos a sacar tienen que ser enteros, no pueden ser fraccionarios ni reales, solamente enteros. Entonces pasamos a resolver el problema por el método simplex, el que ya conocemos a la perfección. El primer paso es estandarizar y convertir a la forma canónica. El problema ya está estandarizado, tan solo falta convertirlo a la forma canónica. Y esto es cambiando los signos de menor o igual a una igualdad.
como todos son menores iguales, es un caso básico de maximización, donde se debe aumentar una variable de holgura y cambiar el signo de menor igual a igualdad. Eso hacemos en las 3 restricciones, y esas 3 variables de holgura que hemos aumentado se las coloca en la función objetivo con coeficiente 0 y signo positivo. El segundo paso es armar la primera tabla del simplex. Simplemente colocamos los datos que tenemos de la función objetivo y de las restricciones, y como dijimos que es un caso básico de maximización, al colocar la maximización Z, es decir, la última fila, en vez de colocarlo tal cual que está ahí, se debe colocar con signos opuestos, porque es un caso básico de maximización, y en la esquina inferior derecha se debe colocar 0. Conociendo ya nosotros cómo realizar el método simplex, encontramos el elemento pivote. El elemento pivote en la segunda tabla lo convertimos a 1, y lo que está arriba y debajo de este deben ser ceros. Realizamos las debidas operaciones gaussianas y nos fijamos en que en la última fila de esta tabla 2 de simplex todos los valores son positivos. Es decir, que el problema ya está con su solución óptima. Pero en el lado derecho tenemos fracciones, y el problema nos decía que deben ser enteros positivos, y aquí no son enteros, aquí son números fraccionarios. Entonces aquí es donde entra y aplicamos el método de Gomory. Para resolver este método, como dijo Yanire, hemos puesto 10 pasos para que tenga una mejor comprensión de cómo aplicar este método. El primer paso es identificar que las soluciones, es decir, que el lado derecho, sean fraccionarias y positivas. Aquí es la misma tabla que está acá arribita, la última que hicimos, y sí nos damos cuenta de que son positivas y que son fraccionarias. Cumple con el primer paso. El segundo paso es elegir el valor fraccionario más pequeño del lado derecho, que vendría a ser 2,5, porque 15 entre 2 es 7,5, 25 medios es 12,5 y 5 medios es 2,5. Se debe escoger el menor, que sería el de 5 medios. En el paso 3 nos dice, una vez identificado el valor más pequeño, se toma de la tabla simplex toda la restricción. Es decir, que de este valor escogido, toda esta fila, toda esta restricción se la toma. Y es por eso que la hemos sombreado. En el paso 4 dice, se debe descomponer todas las fracciones mayores a 1 en enteros y fracciones positivas menores a 1, eliminando las variables en 0. Aquí simplemente hemos copiado esa restricción que hemos resaltado y hemos sacado sus valores aquí abajito y hemos descompuesto. Al decir descomponer, nos referimos a expresarlo de otra manera donde se pueda visualizar los números enteros. Este de acá se puede expresar como menos 13 medios, y descompuesto nos da menos 6x1 menos 1 medio x1, y lo que es 0, el paso 4 nos decía que se debe eliminar, es por eso que está con rojito, y este 1 medio se lo copia tal cual porque no es mayor a 1, es menor a 1. Este menos 3 medio es mayor a 1, entonces sí se lo puede descomponer con menos 2 más 1 medio x4. Estos dos, esto y esto resuelto nos da menos 3 medios. Es otra forma de expresar, como ya lo mencioné. Y el 5 medios, que también se puede descomponer con 2 más 1 medio. En el quinto paso, en el lado izquierdo tenemos que colocar los valores enteros y en el lado derecho los valores fraccionarios. Todo esto siendo menor o igual a 0. Es como que tenemos que clasificarlos. Entonces esto tal cual, simplemente este menos 6, este menos 2, este más 1 y este 2 que pasa con menos 2, lo colocamos a este lado. Y el menos 1 medio, el más 1 medio, el más 1 medio, lo pasamos al lado derecho con otro signo. Y este 1 medio con el mismo signo porque está en el mismo lado. Porque se tiene que ir al lado derecho porque son los fraccionarios. Todo esto menor o igual a 0. En el paso 6 nos dice que se tiene que eliminar todos los enteros, pasando del lado derecho todos los que no tienen valor, dando como resultado una nueva restricción. Entonces, estos enteros los hemos eliminado, nos hemos dado cuenta que está eliminado con esta rayita de acá que hemos colocado,
y nos decía que debemos pasar al lado derecho todos los que no tienen variable. Es decir, este 1 medio no tiene variable, entonces pasa al lado derecho con menos 1 medio. Y aquí tenemos nuestra nueva restricción. En el paso 7 debemos estandarizar la nueva restricción, añadiendo la variable que corresponda. Como esto es menor o igual, se debe añadir una variable de holgura para que sea una igualdad. Entonces sería más 1 medio x1 menos 1 medio x3 menos 1 medio x4 igual a menos 1 medio. Se añade la variable de holgura x7 porque es una variable nueva. No podemos poner x6 o x5 porque esas variables ya hemos usado, ni la x6. En el paso 8 nos dice, luego de tener ese resultado del método de Gomory, se le debe añadir a la última tabla de simplex. Se coloca 0 en la fila de la variable añadida. Esta es la última tabla que hemos hecho anteriormente. Simplemente debemos añadir esta nueva restricción antes de la última fila de maximización z. Colocamos con x7 porque es la nueva variable de holgura que entró. Y colocamos los valores que tiene, 1 medio para x1, para x2 es 0 porque aquí no hay, menos 1 medio para x3, menos 1 medio para x4, para x5 y x6 es 0 porque aquí tampoco hay, y x7 pasa con coeficiente 1. Y en el lado derecho el menos 1 medio. La maximización z es la misma que el anterior problema y simplemente aquí dice se coloca 0 en la fila de la variable añadida. Esta variable que hemos añadido se coloca 0 en las demás casillas. En el paso 9, del lado derecho se escoge el valor negativo siendo esa fila pivote. La fila de z se divide con esa fila pivote y del resultado se escoge el valor menor positivo, como la columna pivote, y tiene que estar en valor absoluto. Es decir, que de esta tabla se debe escoger el valor negativo que del lado derecho, que vendría a ser menos 1 medio, y esa fila vendría a ser la fila pivote. Y para encontrar la columna pivote debemos dividir lo que es maximización z, es decir, la última fila con la fila pivote, entre valor absoluto. 23 dividido entre 1 medio, 46. 4 dividido entre menos 1 medio, 8, entre valor absoluto. 5 dividido entre menos 1 medio, 10, y 0 entre 1 es 0. No podemos escoger como valor menor positivo el 0 porque esto es un número neutro. Entonces escogeríamos el 8, siendo esta columna de x3 la columna pivote, y la intersección de la columna pivote con la fila pivote es el elemento pivote. O sea, ya lo hemos identificado. En el paso 10 nos dice identificar el elemento pivote y aplicar el método simplex hasta conseguir los valores enteros. En caso de que salgan fracciones, tenemos que volver a aplicar el método de Gomory hasta que nos salgan enteros. Volvemos a aplicar el método simplex, que ya sabemos aplicar nosotros a la perfección. Este menos 1 medio, que es el elemento pivote, se convierte en 1 en la siguiente tabla, y lo que está arriba y debajo de este deben ser ceros. Aplicando las distintas operaciones gaussianas, nos queda en la última fila que todos son positivos, es decir, que hemos encontrado la solución óptima del problema. Y cumpliendo con lo que nos decía, que en el lado derecho deben ser todos números enteros. Y sí, son números enteros, ya no hay fracciones. Ahora, para hacer la conclusión, volvemos a traer aquí a las variables de decisión. A su ladito colocamos los valores que hemos encontrado de la tabla del simplex. Para x1 es 0 porque no se produce nada, de x2 es 7 y de x3 es 1. Para asesorarnos de que está bien lo que hemos realizado, estos valores debemos reemplazarlo en la función objetivo, dando así que es 71. 2 por 0, 0 más 10 por 7 más 1. De ahí nos damos cuenta que sí, queda lo mismo que el 71 de acá y hemos realizado bien el ejercicio. Para hacer la conclusión, sería que para que la empresa Brillito Sociedad Anónima maximice sus ganancias a 71 bolivianos, debe producir únicamente 7 manillas y un anillo, dejando de lado los collares porque eso no puede producir.
En el capítulo 4 y último tenemos la conversión de fracción a entero. Esto es un plus que hemos colocado como grupo para que puedan ubicarse y recordar cómo convertir una fracción a un número mixto o a un número entero. Para poder convertir tiene que ser una fracción impropia, y una fracción impropia es cuando el numerador es mayor al denominador. Esta división que está acá nosotros la conocemos de este colegio, que nos han enseñado a dividir así en primaria. Entonces debemos dividirlo tal cual, este 3/2 como nos enseñaron. Simplemente que para convertirlo ya a un número mixto nos dan esta tipo fórmula donde el cociente de la división vendría a ser el número entero. O sea, este 1 de acá es el entero. Y el residuo de la división vendría a ser el numerador de la fracción, el 1. Y el denominador vendría a ser el divisor de la división, que vendría a ser el 2. Esa es la forma de convertir una fracción a un número mixto. Recordemos que el numerador nos dice en cuántas partes se toma un entero y el denominador nos dice en cuántas partes se divide el entero. También tenemos la bibliografía, que son los links, las páginas de donde hemos sacado la información, videos también para guiarnos. Gracias por su atención y haber visto el videotutorial del método Gomery. Escuela Militar de Ingeniería. Mariscal Antonio José Sucre de la ciudad de Santa Cruz. Prestigio, disciplina y mejores oportunidades. Carrera de Ingeniería Comercial de la Escuela Militar de Ingeniería, 4º semestre. Corre, pizarra y acción. Qué bonita música. Yo no escucho la música. ¿No escuchás? No, Yo igual no escucho. Hola chicos, bien. Perdón. Espera, no lo corté, yo puedo, espera. No me pones en serio. Perdón. Ya no. Ya. No te muevas mucho porque te bugueas. Apareces atrás. Atrás de la pared. Ya. Comenzamos de nuevo. No, te dije que todavía no Ay, todavía no. Era solo para... Ya, no importa. Son bloopers. Vamos a poner al final bloopers. No. Ya. Hola chicos, en este video... Puta, perdón. No. Hola chicos, en este video tutorial vamos a explicar el método de Gomery. Yo soy Araceli. Yo soy Shinire. Pues claro. No te escucho, estás muteada. Yo soy Claudia. Perdón. No te dije, que soy.